Bueno, vamos a empezar a ver el principio de Arquímedes. Aquí los problemas ya son un poco más complejos y bueno, y todos creo que conocéis el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes fue desarrollado por el matemático físico e inventor del mismo nombre. Entonces, este principio se aplica a todos los cuerpos flotantes y sumergidos, como a todos los fluidos, es decir, líquidos y gases. Tenéis todos los cuerpos aquí abajo representados, un globo aerostático, un iceberg y los barcos. Bueno, después de muchas investigaciones, Arquímedes llegó a la conclusión de que un cuerpo parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al volumen del peso del fluido desalojado. Esto tenéis que entender leerlo muy despacio para poder entender lo que significa, porque si no, la clave de los problemas del principio de Arquímedes está en entender el enunciado. El enunciado es un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, recibe una fuerza llamada empuje que es igual al volumen del cuerpo del líquido desalojado. Entonces, si volvemos a repetir, un cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido en reposo recibe un empuje hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. Aquí tenéis unos cuantos ejemplos de aquí los globos aerostáticos, la fuerza de empuje que hace que vaya hacia arriba. Tenemos un iceberg y flotación. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos calcular la fuerza de empuje. Entonces tenemos esto, tenéis que, voy a poner las fórmulas porque no están en los apuntes que os he pasado, y tenemos que, si yo tengo aquí un cuerpo, este cuerpo ya sabéis porque lo hemos estudiado que tiene un peso. El peso es la fuerza dirigida hacia el centro de la Tierra. El peso sabéis que es igual a la masa por la gravedad. Pero como estamos en hidrostática, no trabajamos con masas del fluido desalojado, sino que necesitamos poner la masa en función de la densidad. Esto sería el peso real del cuerpo antes de estar sumergido. Bueno, pues como sabemos que la densidad es igual a la masa, la densidad del cuerpo es igual a la masa que tiene el cuerpo partido por el volumen del cuerpo, despejando de aquí nos queda que la masa del cuerpo es igual a la densidad que tiene el cuerpo por el volumen del cuerpo. Por lo tanto, si yo quiero calcular el peso real en función de la densidad, que os recuerdo estamos en hidrostática son líquidos, lo normal es utilizar las densidades, pues sustituyendo la masa del cuerpo en
la ecuación que pone masa del cuerpo, aquí tendremos que el peso real es igual a densidad del cuerpo por volumen del cuerpo y por la gravedad. Esta es la fórmula que tenemos que emplear para calcular el peso del cuerpo en hidrostática. Bueno, pues ya sabemos el peso real. Vamos a ver ahora el empuje. El empuje es la fuerza que experimenta el cuerpo hacia arriba cuando es sumergido en el líquido. Entonces, antes hemos dicho que esta fuerza es igual al peso del volumen de líquido desalojado. Y aquí tenéis que daros cuenta que el volumen que se desaloja es igual al volumen del cuerpo. Esto es súper importante que lo veáis, porque es que si no se va a hacer un poco más complicado resolver los problemas. Es decir, el cuerpo sumergido está sometido al peso real y al empuje. Y ahora vamos a ver el empuje cuánto vale. Este es el cuerpo. El empuje no es, hemos dicho que es el peso del líquido, la masa del líquido desalojada por la gravedad, pues poniendo la masa en función de las densidades tendremos que el empuje ¿a qué es igual? A la densidad del líquido por el volumen que se ha desalojado. Pero el volumen del líquido desalojado no coincide con el volumen del cuerpo. Entonces, como el volumen del líquido desalojado coincide con el volumen del cuerpo, porque donde ahora está el cuerpo antes había líquido, pues pondré densidad del líquido por volumen del cuerpo y por la gravedad. Este es el valor de la fuerza empuje. Y como es una fuerza, sus unidades en el sistema internacional son los newtons. Esto tengo que medirlo en newton. Bueno, pues cuando el cuerpo está dentro, tiene un peso, como veis aquí. Al peso, es decir, al peso, a lo que pesa el cuerpo dentro del líquido, se le conoce con el nombre de peso aparente. Aquí esto es el empuje. Esto es el peso real. Y la resultante de esas fuerzas es el peso aparente, lo que pesa el cuerpo dentro del líquido, que ya sabéis que un cuerpo dentro de un líquido siempre pesa menos que fuera del líquido. Entonces, aplicando el segundo principio de la dinámica, la resultante de estas fuerzas a que es igual. El peso aparente a que será igual. El peso aparente es igual al peso real menos el empuje. Y ahora lo sustituyo por las fórmulas que hemos sacado. El peso aparente es igual al peso real, densidad del cuerpo, por el volumen del cuerpo y por G, menos el empuje, densidad del líquido por el volumen del cuerpo y por G. Por lo tanto, el peso aparente será igual a volumen del cuerpo por la gravedad y por la densidad del cuerpo menos
la densidad del líquido en donde está sumergido. Bueno, y esto es lo que se utiliza para calcular, para hacer los problemas de Arquímedes. Estas son las fórmulas que tenemos que utilizar. Al principio cuesta un poco acostumbrarse a las densidades, pero una vez que ya lo hayáis visto, pues es relativamente sencillo. Os pongo aquí al lado la del empuje. El empuje, para tenerla aquí, voy a poner la del peso real, densidad del cuerpo por volumen del cuerpo y por G. Y ahora os pongo, voy a poneros aquí al lado la del empuje, que son las que más se utilizan en estos problemas. El empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del cuerpo y por G. Es muy importante tener claro el concepto de empuje, y que el volumen del líquido que se desaloja es el volumen del cuerpo que está sumergido, y en el caso de que esté completamente sumergido. Si no está completamente sumergido, es de la parte que haya sumergida. Bueno, pues aquí tenéis las fórmulas. Fuerza de empuje. Dice, un cuerpo antes de sumergirse tiene un peso real, que es lo que hemos estado viendo. Tras sumergirse, su peso real se contrarresta con la fuerza empuje que ejerce el fluido sobre él. Dicha fuerza es igual al peso del fluido que se desaloja. El empuje es igual al peso del fluido que se desaloja al introducirlo. La resultante de las fuerzas empuje y peso se denomina peso aparente. Esta fuerza, el peso aparente, será lo que pese el cuerpo dentro del fluido. Y vuelvo a repetir, esto es así, por eso pesamos menos siempre en el agua. Bueno, y a partir de aquí viene pues lo que pasa en la flotación. Es decir, si el peso real es mayor que la fuerza de empuje, el cuerpo pues se hunde. Esto lo tenemos claro. El volumen del fluido desalojado coincide con el volumen del cuerpo sumergido. En el caso de que el peso real sea igual a la fuerza de empuje, si el peso real es igual al empuje, en este caso hemos de tener en cuenta que, ahora lo digo, si el peso real es igual al empuje, el volumen del fluido desalojado es idéntico al volumen del cuerpo que está sumergido. El volumen del fluido desalojado es igual al volumen del cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo está en equilibrio. Es decir, si yo tengo aquí un recipiente y lo tengo lleno de líquido, está lleno de líquido, en este caso el cuerpo sumergido ahí su peso es igual al empuje. Y bueno, y en el caso que el peso real sea menor que el empuje, el cuerpo subirá a la superficie.
el peso real es menor que la fuerza de empuje, el cuerpo subirá a la superficie y flota, permaneciendo en equilibrio. Por lo tanto, cuando se detiene, se cumple que el peso real es igual al empuje. Peso real aquí es igual al empuje también. Pero la diferencia con el anterior es que como el cuerpo no está todo sumergido, hay una parte que no está sumergida, el volumen del fluido desalojado es una parte del volumen del cuerpo, solamente el de la parte que esté sumergida. El volumen del fluido coincide con la parte de volumen que esté sumergida. Es este caso de aquí. Si yo tengo un cuerpo y lo tenemos dentro de un fluido. ¿Qué ocurrirá? Pues imaginemos que lo que tenemos es esto. El peso es esta fuerza y esto será el empuje. Y el volumen del líquido desalojado será este trozo de aquí. Bueno, y aquí tenéis los diferentes casos de lo que os acabo de decir. Si la fuerza de empuje es menor que el peso, el cuerpo se hunde, como lo tenéis ahí. Si la fuerza de empuje es igual al peso, están en equilibrio pero dentro del agua. Y si la fuerza de empuje es mayor que el peso, estará flotando. Si la fuerza de empuje es menor que el peso del cuerpo, este terminará hundiéndose y depositándose en el fondo. Si la fuerza de empuje es igual que el peso del cuerpo, se quedará hundido en el fluido. Y si la fuerza de empuje es mayor que el peso, el cuerpo terminará ascendiendo, teniendo una parte sumergida y la otra no, que es el último caso que hemos puesto ahí. Esto os lo recuadro un poco para que lo tengáis claro, que es la parte de flotación. Esto se utiliza pues para hacer los problemas. Flotación. Bueno, y con esto el principio de Arquímedes, que quizá en el esquema que os pasé, pues claro, queda un poco escaso para después poder hacer problemas. De momento tenéis ya la teoría y ahora os haré unos problemas de ejemplo para que podáis continuar con la parte esta que tampoco es excesivamente complicada.